llegó el día de hacer un video que tenía muchas ganas de hacer desde hace un montón de tiempo. Hay que decir, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, que este es el año de una artista colombiana llamada Shakira. Es su año. Canción que ha hecho, canción que se ha vuelto un hitazo. Entonces me parece pertinente para todas aquellas generaciones que quizás no conocen a la Shakira del principio, hacer una evolución vocal de Shakira, y el día de hoy es lo que vamos a hacer. Así que si están listos, empezamos. Miren esta Shakira. Vamos a empezar con una Shakira del año 1993. Shakira con 13 años en el Festival de Viña del Mar, cantando una de sus primeras canciones, con la cual participó ese año en el festival, que se llama Eres. Vamos ya. Eres sensacional, un loco de ideas raras, muy original. Eres sentimental. La voz, súper grave, con algunos aireados, se nota que recién empezaba, estaba súper nerviosa, encima el público de la Quinta Vergara es complicado, entonces me da muchísima ternura esta Shakira y ya se empiezan a ver algunas cositas de su esencia vocal que no perdió a lo largo de toda su carrera. Vamos a ver todas presentaciones en vivo justamente para poder admirar la voz correctamente. Y van a ver acá que trabaja mucho en mantener la mayor parte de su voz en los graves. Miren. Tan tierno y transparente, pero tan diferente a todo el Se le enreda el cable, la quiero. Igual yo reconozco que cuando estoy sin ti no me siento viva, no me siento plena. Solo tú me llenas, que eres mi prisión y mi dulce condena. Ok, y acá ya trabajaba. Shakira toda la vida tuvo esta marca personal que consta de engolar la voz. ¿Qué significa engolar la voz? Hay gente que lo toma como un término malo, que no lo es simplemente un recurso más que se utiliza para adornar la voz de alguna manera. Si uno lo hace de manera involuntaria puede ser un mal recurso o puede generarse un mal hábito, pero si uno lo hace específicamente para tener una marca personal o para generar algún efecto vocal, no me parece mal. Ella engola la voz, es muy característico de ella hacer ¡ah! ¿Y cómo se logra eso? ¿Sí? Lo que hace es levanta la parte de atrás de la lengua. ¿Ven? Se los voy a mostrar. Perdón por el close-up de mi boca abierta, pero para que vean a lo que voy. ¡Ah! Ensancha la lengua y eleva la parte de atrás para que se toque con el paladar. Sí, para que se toque con la parte del fondo del paladar. ¿Qué hace eso? El sonido sale, pero mucho más encapsulado. Ese es el truco en la marca personal que tiene Shakira toda su vida. La usa desde esta canción a los 13 años y la va a ir usando a lo largo de toda su carrera, excepto quizás este último año. Sí, pero durante toda su carrera vamos a notar esto y se hace de esa manera. Ya podemos ver que había un carisma muy especial. 13 años, se le enredó el cable, está la Quinta Vergara con un montón de personas, se escuchaban silbidos ahí, está concursando y aún así ella, digna, reina, divina. Ok, nos vamos a quedar ahí. Esta fue la Shakira de 13 años, todavía encontrando un poco su estilo, sin embargo con mucha presencia, mucho carisma y ya teniendo esta marca personal de engolar un poco la voz. Esto crece mucho más en el año 1998, Shakira con 18 años nada más. Shakira con 18 años nada más ya era top mundial. O sea, quiero que lo sepan, en el 98. En el 98 yo todavía iba a la primaria. O sea, para que se entienda. Vamos a escucharla cantar Estoy aquí, temazo de temazos de la época, de mi época preferida de Shakira, que es la época de ¿Dónde están los ladrones? Vamos entonces allá. Y ahora estoy aquí, queriendo convencer.
¿qué cambió? ¿Qué cambió de la Shakira de 13 a la de 18? Que ya no está tan asentada en los graves, ¿sí? La Shakira de los 13 quería sonar mucho más adulta, entonces llevaba la voz mucho más grave. Y ahora Shakira, la de 1998, y ahora estoy aquí queriendo convertir, ¿sí? Mucho más nasal, llevando la resonancia a los senos nasales, que hace que la voz suene más brillante. Y el hecho de engolar la vuelve un poco más nasal. Esta Shakira es una fantasía. La capacidad vocal, aeróbica, la letra de las canciones. Si bien me han gustado toda su carrera, las letras de sus canciones, en esta época en particular tenía una lírica que, si bien iba mucho por el lado social, El octavo día, Pies descalzos, ¿Dónde están los ladrones?, también tenía esto de medio rapear en algunos momentos y hacer cosas muy pero muy rápidas, que eran muy características de ella y que llamaban mucho la atención porque no se habían visto hasta el momento. En esta canción se puede ver mucho y en otras de las canciones de esta época también. Vamos a seguir. Ok, y acá ya acompañaba el engolado con el ¿sí? Que eso es otro recurso, no es forma parte del engolado. Es como terminar todas las frases haciendo un quejido, ¿ok? Esas dos cosas marcaron la Shakira de esta etapa sin ninguna duda. Vamos a escuchar un poquito más. Yo me acuerdo que tenía un CD que lo rayé de tanto escucharlo. La gente. Ok, esta es la Shakira del año 1998. Por supuesto que hay un montón de otras canciones, un montón de otras grabaciones. Elegí estas simplemente porque sí, tampoco les voy a mentir. Pero hay otras canciones, podemos escucharla haciendo baladas en Inevitable, pero las características vocales se pueden ver en casi todas las canciones de la época y puedo marcarlas en cualquier canción. En este caso, por ejemplo, Inevitable también tenía estos quejidos y el engolado, por supuesto. Ahí capaz que se pueden ver más algunos vibratos y algunos sostenidos. Sin embargo, la capacidad aeróbica, la capacidad vocal, lo que sí va cambiando es esto de el engole y a dónde lleva la resonancia, ¿sí? Cuando era mucho más chica la llevaba a los graves, ahora está muchísimo más en la zona media, la zona mucho más de la máscara, ¿sí? Potencia y brillantez. Vamos a irnos a la Shakira del año 2003. Shakira, que ya movía mucho las caderas, aunque en esa época también, en la de Estoy Aquí también, con Whenever, Whenever. Sí, vamos a verla. Ahí ya cambia un poco el estilo vocal. Vamos a ver qué tal. Ok, acá hay mucho más baby voice. También hay un poquito de voz raspada. Ahora vamos a seguir escuchando. Acá hay un poquito de... Esperen que... Voy a correr un poco porque acá bailo un montón. Hay mucha voz raspada. Es una Shakira que intenta irse más para el lado de lo rockero.
Es la Shakira de Te aviso, te anuncio también, en donde le busca un poco más la vuelta a lo rockero, ya empiezan a entrar más guitarras eléctricas. Si bien en la época de ¿Dónde están los ladrones? Shakira era muy rockera, era rockera desde otro lado, ¿sí? En este caso ya empieza a meterle más voces rasposas, más llevar bien la resonancia y la nasalidad, hacer baby voices en algún momento. El engolado nunca se pierde, así que no lo asumo porque es algo que ya viene con ella desde siempre. Vamos a escuchar un poquito más. Pero que eso es lejos también. Lucky that my breasts are small and humble, so you don't confuse them with mountains. Lucky I have strong legs like my mother to rope a cover when I need it. And these two eyes that for no other. Hacía estas dinámicas como para hacer una especie de montaña rusa con la voz, ¿sí? Si ven hace como... Lo estoy haciendo todo muy burdo, pero se entiende a lo que voy. Como que aireados, bien nasales, y en algún momento se... y vuelve para atrás. Había mucha dinámica en esa voz, muchísima. ¿Ven? Inmediatamente después de los lerololere, que son re graves y bastante engolados, hace el na 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 na, que es muy nasal. O sea, el trabajo vocal es impresionante. Se la criticó mucho a Shakira, se decía que no sabía cantar, etcétera, etcétera, y al contrario. Hay una cantidad de dinámicas en esta voz impresionantes. Ok, ese ja que hace ella, que es como un aireado con voz rasposa y con quejido hacia arriba, es re difícil de hacer. A mí me acaba de salir muy mal. Por eso les digo, durante mucho tiempo se dijo que Shakira cantaba mal. Y en realidad, quizás sí estaba muy llena de dinámicas, ¿sí? Y una voz muy recargada de dinámicas puede resultar para algún público pesada al oído. Sin embargo, nunca cantó mal, siempre tuvo una técnica vocal impecable. Pasa que eligió hacer esto de la montaña rusa vocal, en el cual a veces engolaba y de engolar pasaba a ser una voz súper brillante y nasal. Y es muy difícil de manejar eso. Parece que no, pero es muy difícil de manejar. Ok, vamos a pasar a la Shakira del año 2010, Premio Juventud. Esto es un remix entre Gitana y Waka Waka. Vamos a ver en dónde caemos. Yo lo puse por ahí, por algo. Ahora vamos a ver por qué. Amaba esta canción. Ven, ahí ya cambió también. Ahí ya cambió. Ahora elige mucho mejor cuál es la dinámica que quiere utilizar para según qué canción. Por ejemplo, Waka Waka tiene mucha nasalidad, que es la canción que le sigue, pero Soy Gitana, sí, Gitana en realidad se llama la canción, Gitana, es una canción en donde ella usa mucho los aireados y baja la voz a un estado mucho más en reposo y quizás no tanto ni nasal ni engolado. Hay algunos momentitos de engolado porque esa es su marca personal, pero vamos a escuchar más vibratos, vamos a escuchar más sostenidos. Vamos a ver. Que soy gitana. ¿Este video no lo grabó con Nadal? ¿Ven? Quizá las I las lleva siempre a ser I, ¿sí? Como si fuera tirolés. Y las notas graves como las O las engola. Pero todo lo demás viene como en una línea. Vamos a pasar a Waka Waka, que fue furor. Ok, Waka Waka hace algo bastante similar, sí, ya está como mucho más estabilizada esta voz y elige específicamente qué recursos quiere utilizar según qué canción. Me gustaría que me contaran en comentarios cuándo conocieron a Shakira, porque escuché mucho este año que hay mucha gente que la conoció con el Waka Waka, ¿sí? Gente que era muy joven en el 2010 y la conoció con el Waka Waka. Yo a Shakira la conocí en la época de ¿Dónde están los ladrones? Porque
era una época que yo ya iba a la primaria, me gustaba mucho la música y uno de los discos que me regalaron fue Donde están los ladrones y lo gasté fuertísimo. Me gustaba ese estilo, así como era medio alternativo al pop que se estaba dando en ese momento y me llamaba mucho la atención algunas cositas rockeras que tenía. Bueno, muy bien. Vamos a pasar ahora entonces de la Shakira del 2010 a la Shakira del año 2000, si no me equivoco, 2012 o 2000, sí, 2012. Vamos a escuchar a Shakira cantando Loba. Quiero un lobo domesticado, al fin he encontrado un remedio infalible que borra del todo la culpa. No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas. La vida me ha dado un hambre voraz y apenas me das caramelos. Ok, esta Shakira se empieza a parecer un poco a la Shakira de la actualidad. Sí, como que ya empieza a usar mucho más las voces aireadas, lleva la resonancia mucho más a la zona media, olvidándose quizás un poco de los graves que la caracterizaron en la primera etapa de su carrera y llevando toda la voz a una voz mucho más elevada, mucho más aireada. Vamos a escuchar un poquito más y vamos a ir viendo como esta transición final hasta el día de hoy. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos. Muchos esos agudos en esa época. Pero ven mucho más suavizada la voz. Y el sonido ya es puramente pop, sí. La Shakira del 2012 hasta ahora, se puede decir, el sonido fue bastante pop. Con algunos tintes electrónicos, quizás. Pero ven que ya es una voz mucho más aguda, si bien nunca pierde el tema del engole y el quejido, sin embargo ya es mucho más leve la voz. O sea, todo el poder grave que tenía en Te aviso, te anuncio, por ejemplo, acá ya no lo está usando. No es que no lo tenga, porque después lo vamos a ver más adelante. Luna llena como una fruta, da consejos y los escucha. Llevo conmigo un radar especial para localizar solteros. De casa me meto en aprietos, también llevo el número de los bomberos. Ok, ven lo que les digo. La Shakira del 2012 ya es muchísimo más sutil en cuanto a las dinámicas graves. Mucho más agudo, mucho más aireado, siempre con mucho carisma y mucho poder en el escenario, pero eligiendo llevar la voz hacia distintos lugares. Nos vamos a ir ahora a la Shakira del año 2020. Super Bowl de medio tiempo, Shakira, Jennifer López. En este caso nos vamos a ir a la parte de Shakira directamente. Vamos a ver qué tal. No soy de ti ni de nadie. ¿Por qué estaba Bad Bunny ahí? ¡Mirá a Bad Bunny! Tú eres puro chantaje. Ok, Shakira acá ya empieza a volver a la Shakira original, ¿sí? A la Shakira del 98, 2000, 2002, ya empieza como a amigarse de nuevo con sus graves, ¿sí? A buscar sonidos mucho más latinoamericanos. La vamos a ir viendo volver en estos últimos 3 años que vamos a recorrer. Es una vuelta hermosa. De hecho, el año que viene, creo que ahora saca disco y el año que viene va a ser una gira que necesito que Shakira venga a Buenos Aires y ahí voy a estar yo acampando para ir a verla. Y podemos empezar a encontrar todas las dinámicas de su voz. Y lo que empieza a hacer menos ahora es el engolado y el quejido que hizo durante toda su vida. Se escucha todavía, pero no tan marcado. ¡Qué fantasía esto, por favor! Yo no lo había visto nunca el Super Bowl este. Bueno, Bad Bunny no nos interesa. Quiero escuchar a Shakira. ¿Ven? Ya se puede escuchar la voz rasposa. Mucho más baja. Yo no había visto esto nunca.
Como la última... Como la última presentación. Bueno, no vamos ni siquiera me voy a meter en el nivel de baile de Shakira, que es una locura. Es una artista que baila, canta, hace piruetas en el momento que canta. O sea, es una cosa de locos. ¿Ven? Se pueden escuchar esos graves, hay agudos también. Ya hay como una transición a la Shakira que vamos a escuchar a día de hoy. Pero nos queda un pasito más. Vamos a escuchar antes de la Shakira de... No me queda un pasito más. Esta es la última Shakira. Shakira del año 2023 y su presentación en los VMAs, que fue una locura total. Vamos a escucharla. Ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Ok, una Shakira totalmente adaptada a los tiempos actuales, que ya casi no hace el tema del engolar. Lo podemos escuchar quizás en acróstico en algún momento, pero es como muy sutil. Sí, muy sutil. Y una Shakira que juega con todas las tonalidades de la voz y todas las resonancias, desde la nasal, por ejemplo, ahora está súper nasal, en la session de Bizarrap fue súper nasal, pero hay algunos momentos en donde baja y hace voces más graves, hay momentos en donde hace voces un poquito más agudas, pero está como yéndose mucho más para el lado de la Shakira de la época de Estoy Aquí, de la época de Inevitable, Moscas en la Casa, en donde hacía estos fraseos súper rápidos. Mucha gente se sorprendió cuando vio la Bizarrap Session porque decía como fraseo súper rápido, Shakira increíble. Y Shakira hacía fraseos súper rápidos antes de que naciera mucha gente que vio esa session. Entonces, como para recordarle un poquito a la gente que esto ella ya lo hacía. Entonces es como una vuelta a, y no algo nuevo que acaba de descubrir. ¿Ven? Los aireados están ahí todavía. No es como suena. Tiene nombre de persona buena. Claramente es igualita. Pero hay mucho más vibratos. Pa' tipos como tú. A ti te quedan. Ok, ahora entiendo que esto es una referencia al Super Bowl. No lo había visto en ese momento porque nunca había visto el Super Bowl de Shakira. ¿Ven? Esto... Por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por 2 de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un... El super fraseo. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven. Aquí me siento un rehén. Por mí todo bien. Pero ven que esos agudos, así como medio nasales, son muy de la Shakira de donde sabe que no me diga que le quiere que no baila hoy. Sí, y la letra yo te la debo. No porque no la sepa, sino porque frasearla tan rápido no es lo mío. Es la Shakira de esa época, ¿me entendés? Nada, una maravilla. Te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también. Tiene nombre de persona. Esto fue épico. ¡Épico! Nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipos como tú. Sigue haciendo el quejido. A ti te quedan. ¿Ven? ¡Grande! Sí, el quejidito ese. O sea, sigue estando ahí mucho más sutil, mucho más madura esa voz, buscando en qué lugar hacer qué cosa. Y los del final, que son Shakira al 100%. Una fantasía esa presentación. Bueno, me pareció súper importante y hace rato, mucho rato tenía ganas de hacer la evolución vocal de Shakira. Primero porque ha habido mucha evolución vocal. Segundo porque es una artista que para mí tiene muchísimas dinámicas vocales, que las ha utilizado distinto a lo largo de su carrera. Y hoy en día su etapa más madura para mí es en la que mejor está.
y está empezando a volver un poco a, en lo que tiene que ver con letras, a críticas sociales, en lo que tiene que ver con voz, a esa voz medio, ya les digo, de Dónde están los ladrones, mucho más rockera, con cositas rasposas, momentos de voz rasposa, con momentos de agudos con quejido, con estos engolados que son mucho más marcados y le quedan súper, súper bien. Espero que les haya gustado este video, me gusta mostrarles un poco esto, lo que les digo, hay mucha gente que la conoció con la Bizarrap Session y hay gente que la conoció con el Waka Waka y que no sabe toda esta parte del principio de su voz, que es una maravilla también, así que espero que el video les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo, por supuesto comentarios, sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video, pueden seguirme en cualquiera de ellas. Y si todavía no están suscritos o suscritos a este canal, botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de mis videos. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.